Bueno, acá estamos de vuelta. Bueno, che, qué interesante, ¿eh? Sí, ahora, muy qué suerte. O sea, estar Mundial de Fútbol, Sí, Wimbledon, sí. Silverstone. Claro Qué que lindo, ¿eh? Claro Qué que lindo. sí, escuchame. No, pero se lo super merece porque No, pero la ¿quién lo dijo? labura ¿Quién lo dijo? como nadie, ¿Quién lo como dijo? nadie, Es pero un qué fenómeno. lindo, ¿eh? Es un fenómeno. Qué lindo, qué lindo. Yo qué siempre le lindo. digo, cuando tenga la edad de él, quiero ser como él. Sí. Estamos por entrar en comunicación Nada más ni nada menos que... con Humberto Toledo. Humberto Toledo, querido amigo, ¿cómo estás? Pero qué alegría estar en el programa de ustedes, Willy y Meiner. Es la segunda vez que me invitan al programa, ¿eh? Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Y eso no es nada, te estábamos esperando en vivo y en directo, pero me contaste que estás convaleciente de una cirugía, así que bueno, y salimos así. Claro. Fractura de columna, fractura de columna. Miércoles, ¿qué pasó? Bueno, a los deportistas de alto rendimiento no Claro. soy yo, Bueno, no, lo que quería decirle, primero que están haciendo un gran programa. Gracias, Oh, Humberto. muchas gracias. Y segundo, me alegro que no estén ahí presos de la coyuntura. Eso es un gran valor, ¿eh? La verdad, hacer un buen programa que no esté en la coyuntura. Bueno, igual en la coyuntura te vamos a tener que hacer un par Sí, de pero preguntas. yo, pues, igualmente, son inevitables, ¿viste? para que usted sepa, Por Humberto, supuesto. nosotros No, por supuesto, eso desde el año pasado tomamos la decisión de salir del precio del dólar, del petróleo, de todos los problemas. Excelente. Y meternos más Excelente. con la gente que hace y con gente que nos ayuda a pensar. Excelente. Porque la verdad, para transmitir lo que se escucha en todos los noticieros, traemos economistas, vino Quique Sewach, estuvo Sergio No, sí, Vélez. yo lo veo siempre. Hay gente que habla de la actualidad, pero tratamos de traer gente como usted que nos ayude a pensar un poquitito el presente y qué es lo que puede suceder de aquí al futuro. Y ya le estoy adelantando mi primera pregunta. Ya está hecha la pregunta. Bueno, lo que estamos viendo es una verdadera revolución en el terreno cultural, económico, del progreso de la producción. Y la verdad que es algo increíble que tengamos un presidente de pensamiento liberal. Que eso significa muchas cosas. Entre otras, que le ha sacado esta especie de maldición que tenía la derecha, como ustedes le pueden advertir en la prensa, le ha sacado esa maldición porque era como decir, es de derecha, es como un insulto. Era un insulto, no, pero este es de derecha. Bueno, yo me alegro por tanta gente que ha silenciosamente y algunos no tanto, pero ha trabajado en ese rumbo. A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, la presidencia de Menem, de Carlos Menem. Efectivamente, tomó medidas de neto corte de apertura económica y de apertura para las ideas, ¿no? Humberto, para los más jóvenes, porque los que hemos vivido en este país en las últimas 60 décadas o 70 décadas, lo conocemos con holgura. Pero Humberto ha sido el vocero presidencial de Carlos Menem durante 3 años, ¿fue, no? La cosa, 89-92. Sí. Y es uno de los individuos que más ha conocido a Carlos. La pregunta del millón. ¿Es cierto lo que dijo Carlos una vez cuando le preguntaron por qué había tomado medidas tan distintas de lo que era su representación política con el peronismo? Porque si no, no lo hubieran votado. Mira, eso viene de una frase muy contundente de Perón en 1974, cuando regresa a la Argentina, se hace las elecciones, él gana con un porcentaje impresionante y empieza a tomar medidas severas, porque era un caos la Argentina en ese momento. Entonces le preguntan, dice, bueno, pero esto no corresponde al peronismo. Esto parece otra cosa. Y él le dice, yo ya he dejado de ser peronista. Eso fue una frase muy, muy contundente
a algunos no les gusta y otros la dejaron pasar y nadie se quiso meter en el tema. Pero yo me metí en el tema y las últimas medidas que tomó Perón, ya sobre el 53, 55, fueron medidas realmente de apertura. Sí. La ley 14222, por ejemplo, ley de inversiones extranjeras, era una ley de total apertura de la economía. La mandó al Congreso, los radicales lo trataron de traidor a la patria. Sí, sí. Decime una cosa, Bueno, en la Carlos época, Menem siguió, sí. Carlos Menem siguió ese rumbo. En la época que vos eras vocero presidencial, ¿había otros voceros paralelos como hubo existiendo acá en los últimos tiempos o no? No te alcancé a copiar bien la pregunta. No, digo que en la época que vos eras vocero presidencial de Carlos Menem, ¿había otros voceros paralelos o subyacentes o toda la información provenía de tu boca? No, Mira, eso era un desorden absoluto desde el punto de vista informativo. Desorden absoluto desde el punto de vista informativo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y cómo era el Carlos? Porque, El Carlos porque era había así. gente que hablaba de todos lados y se hacía acreedor, digamos, a representante del gobierno o delegado del gobierno para hablar de algunos temas. Era un caos, Yo no quiero pensar, directamente era un caos. yo no quiero Yo pensar cómo trataba de... hubiese sido el menemismo con redes sociales. Podría haber sido una cosa impresionante, ¿no? La verdad que no me lo imagino, pero sí, podría haber sido nada. Podría haber sido algo contundente, sin duda, sí. Podría haber sido algo contundente. No, yo me dediqué mucho, cuando vi lo que había ahí adentro, cada uno hablaba de lo que le parecía. Este, yo me empecé a dedicar mucho a un tema que a Carlos Menem le preocupaba, quería salir y entrar en el terreno grande de la política internacional. Entonces comencé a preocuparme mucho por la prensa internacional. Entonces viajé mucho para hablar con la prensa internacional. Yo venía de la prensa internacional, entonces no me costó encontrar gente amiga. Yo venía de 10 años en una agencia internacional de noticias de la más grande. Entonces tenía muchos amigos por todos lados. Me fue fácil. Y también le allané el camino al presidente Menem cuando lo querían llamar, cuando lo querían reportear o cuando lo invitaban a un programa de televisión. Así que eso fue muy bueno. Y la verdad que Menem le fue bien en la prensa internacional, le fue muy, muy bien. Así como le fue mal al principio la gente decía, hoy vuelven los peronistas, qué horror. Pero no, después le fue bien, la verdad que le fue muy bien en la prensa internacional, con algunos picos, por ejemplo, el día que habló en la Asamblea Legislativa en el Congreso de los Estados Unidos. Un hecho insólito, insólito. Eh, Después de ser vocero presidencial, fuiste embajador en Costa Rica. Y ahí hubo un incidente con Guido Di Tella. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en realidad es la cadena, un punto, si vos querés, álgido de la cadena. Yo venía con mucha controversia con Guido Di Tella, primero porque todavía eran rastros, sedimentos de la interna del Partido Socialista. Di Tella estaba en contra de Menem. Con el grupo Cafiero, Di Tella estaba en contra de Menem, a tal punto que en un almuerzo que me invitan unos amigos empresarios, que se hizo en Punta del Este, antes que me siente me dijo uno de ellos, che, Humberto, mirá, en ese asiento estuvo Di Tella. Dice que si la interna del Partido Socialista la gana Menem, se va de la Argentina. Bueno, yo sabía todo eso, lo que pasaba y demás, entonces tomaba recaudo, y la verdad que yo no tenía mucho interés en ser embajador con Di Tella canciller, porque nos llevábamos mal. La verdad que nos llevábamos mal, a él no le gustaba
primero que yo estuviera al lado de Menem. A él como a otros muchachos de la interna del Partido Constitucional y del lado de Cafiero. No les gustaba. Tenían otros candidatos, pero Menem me eligió a mí. Ese fue el tema. Y sí, Entonces, y es así. Y después, usted se puso a escribir, ¿no es cierto? Porque escribió unos cuantos libros. Inmediatamente, sí. Yo me puse a escribir inmediatamente, sobre todo me conmovió mucho lo que pasaba con los cubanos que se escapaban de Cuba, cruzando esos 24 kilómetros hasta la costa de la Florida, desafiando el mar, desafiando la naturaleza, sin protección. Me conmovió mucho. Y después, yo fui conociendo a los cubanos en el exilio, en la Florida, en Miami Beach. Esa gente empezó a producir, a trabajar, levantaron el sur de la Florida de una manera impresionante. La verdad que el éxito de los cubanos en Miami es digno de estudio, ¿eh? Yo por eso le puse a mi primer libro El Capital Golondrina, porque en realidad el capital golondrina se hace alusión a la plata que sale de un lado y va a otra, pero no, acá era el capital humano, la verdadera riqueza de la persona, y levantaron realmente un edificio increíble en Miami con los negocios, con la apertura y demás. Humberto, lo mantengo en el tema este que estamos hablando. ¿Cómo está analizando usted la reacción que están teniendo los europeos con respecto a esta inmigración que está viniendo sobre todo de países de África, de otros lugares, que hay países que tienen políticas para ayudar a los inmigrantes y hay otros países que directamente se los quieren sacar de encima y es un problemón muy, muy, muy grande que va a traer más problemas todavía, perdonando la redundancia. Gravísimo, gravísimo. Es un tema que analizamos con la gente que integra mi grupo político, mi grupo de estudios, de ideas. Federico, que es mi hijo, lleva muy adelante estos temas. Los europeos están pagando lo que hicieron. La gran colonización de África, que fue a sangre y fuego, hasta la liberación después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer para acordar con los africanos? Bueno, les dieron documentos. Entonces pueden entrar y salir de los países europeos sin ningún tipo de problema ni de visa. Entonces, ahí se nota la gravedad de lo que hizo Europa en África en las décadas del 10 y del 20, ¿no? Están pagando lo que hicieron. ¿Y cómo desde su punto de vista, además conociendo la cocina de lo que son los partidos, ¿no es cierto?, y los gobiernos, cómo se va a desencadenar o cómo podría llegar a solucionarse este problema? Porque yo lo que estoy viendo es que hay muchos países que son anti-inmigración, ciudades, por ejemplo, Barcelona, en donde van y cascotean a la gente con los turistas, y están tomando una posición muy violenta al respecto. Y por el otro lado también, hay que decirlo, hay una corriente que no solamente viene a ir a vivir a un lugar, sino que quiere imponer su cultura, ¿no? Entonces es un problema muy complejo, ¿no? Muy complejo, muy complicado. Ya se nota en varias áreas de la cultura, en el cine, la literatura, el teatro, la influencia que están teniendo los africanos en la vida diaria, cotidiana de Europa. Están transformando algunos valores. Miren que hay electos, diputados, sí, intendentes, jefes de gobierno, que son africanos. Ni hablar de otras áreas, por ejemplo, como el deporte.
Uno está viendo un equipo alemán o Bélgica y demás, y dice, qué raro, ¿no? Tantos negros con todo Claro. respeto, ¿eh? No, sí, por Tantos negros supuesto. en el fútbol de Bélgica o de Alemania. Sí, es un tema muy delicado. Yo creo que es difícil encontrar la solución. Muy difícil. Sobre todo con el tema de las escuelas. En Francia, por ejemplo, a las niñas no las dejaban, hijas de musulmanes, no las dejaban entrar a la escuela con el pañuelo, que no me acuerdo cómo se llama. Hijab. No, el Yador. Exacto. El Yador. Yador, Exacto, perdón, Yador, Yador. Exacto. Bueno, eso crea un problema Ujú. cultural muy serio, ¿no? Yo creo que eso es necesario. Los grandes líderes del mundo es necesario que trabajen para bajar un poco la espuma. Tienen que bajar un poco la espuma. Ese es el gran desafío ahora de las grandes personalidades, ¿no? La última pregunta. ¿Salimos campeones? Yo creo que Argentina no tiene, eh, no tiene esa fibra, esa trasladar al campo de juego esa amor de la tribuna para llegar a ganar el mundial. Pero también veo, que el equipo funciona, el equipo está bien, el equipo es candidato a ganar sin duda, y con un superdotado, que es muy difícil controlarlo. Nadie lo puede controlar a Messi. Nadie lo puede explicar tampoco, ¿no? Como Milei. Es la segunda persona, el segundo invitado de hoy que nos dice lo mismo. Bueno, no importa, tendremos fe, vamos para adelante. Humberto, querido, Qué placer. un placer verte como siempre, saber que estás bien. Cuando estés recuperado te guardamos un lugarcito acá para que vengamos con más tiempo para charlar un poco de lo que sabés. Con mucho gusto. De lo que sabés y Con lo que mucho has gusto. vivido. Con mucho gusto. Le mando un gran abrazo a los dos. Gracias. Y mandale un abrazo enorme de mi parte a Federico, a tu hijo, un gran pibe. Un Sí, está al fenómeno. lado mío escuchando. Un fenómeno. Bueno, Gracias. saludos. Gracias. Gracias.